Muy buenas noches con todos, hermanitos. Bienvenidos a nuestra nueva sesión del estudio de la Biblia. Vamos a continuar en esta ocasión con la primera carta a Timoteo, empezando el capítulo 4. Pero como siempre, siempre para estudiar Biblia y en todo momento vamos a invocar la asistencia del Señor para que sea el que conduzca esta sesión de la mano de don Pablo en unión de todos nosotros. ¿Alguien desea leer la oración que está acá en la pantalla? Yo, Katy. Buenas noches. Sí, buenas noches, adelante. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Karim. Katia, si Gracias. pudiéramos hacer por esta vez y dada la circunstancia del tema delicado, si pudiéramos Ujú. hacer una oración a María, Dios te salve María. Claro, sí, todos en casa vamos a pedir la ayuda, la bendición de Mamita María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Katia y todos hermanos. Muy buenas noches. Y la Virgen en su sitio, que se respeta absolutamente, absolutamente, y eso está fuera de ninguna discusión entre nosotros los católicos. Pero no caigamos en la tentación de pelear por una cosa que no tiene sentido. Pero en fin, entremos al estudio que nos corresponde, primera carta de Pablo a Timoteo. Como dijo Katia bien, nos corresponde el capítulo 4. Pero tomemos un par de minutitos para hacer un recuento rápido. Miren, ¿qué cosa hemos visto en la carta? Hemos visto este saludo inicial de Pablo, que ya lo vamos conociendo en su estilo. Habla de los falsos maestros, el verdadero alcance de la ley, recomendación a Timoteo. Recordemos que Timoteo es un amiguísimo de Pablo, es una persona de absoluta confianza. Y Pablo cuenta mismo, él mismo cuenta en la carta que dejó a Timoteo encargado en una comunidad. ¿Recuerdan? ¿En qué comunidad lo dejó? Éfeso. En Éfeso. Éfeso es una ciudad tan importante, la más importante en ese momento en la provincia de Asia, que sería hoy Turquía. Tremenda ciudad. Entonces Pablo se ha enterado de problemas de confusión en la fe, como hay ahora, ¿no? Lo mismo. Que si han insultado a la Virgen, que si no han insultado, lo mismo. En otra dimensión, en ese momento. Entonces Pablo le dice a Timoteo, su hombre de tanta confianza, y le dice, anda tú y encárgate. Y luego refuerza a Timoteo, que ya está a distancia, y le manda esta carta. La oración litúrgica, el modo de orar, el jefe de la comunidad, los diáconos, y acá nos quedamos, perdón, el misterio de Cristo, y nos quedamos acá. El falso ascetismo. ¿Quién puede leer, hermanos? ¿Quién desea leer? Leo Catita, Yo puedo Adelante, leer. Luisita. Va, está Adelante. bien. el falso ascetismo.
El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe para entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa e hipócrita, cuya conciencia está marcada a fuego. Esa gente proscribe el matrimonio y prohíbe el consumo de determinados alimentos que Dios creó para los creyentes y los conocedores de la verdad los comieran dando gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se lo recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Gracias, Luisa. Esa referencia que hace Pablo, que ya estamos viendo ya, como marcando esas cartas a los últimos tiempos. El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe. Manuel Pablo, ¿qué significa ascetismo? Una asceta es una persona, mujer o hombre, que viven en pureza, en castidad, Ah, ¿no? Limpios en el más puro sentido de limpieza, lejos del pecado. Entonces, una asceta, es una persona que hace ayunos, que tiene una vida impecable, ¿no? Una asceta. ya. Ascetas Ah, en otras religiones también. Ojo, no solamente es propio de católicos o de cristianos, porque entre los hindúes, en el famoso y antiguo hinduismo, habían muchos que se dedicaban al ascetismo, o sea, a esa vida pura, y se apartaban de la ciudad, se iban a vivir a una cueva, ese tipo de gente. Como un poco era Juan el Bautista, por ejemplo. Era una secta, ¿no? ya. A ver, Manuel Pablo, están levantando la manito Atilio y luego Guillermo, ¿sí? Adelante, Atilio. Sí, quería hacer una pregunta, porque estuve repasando en la Biblia de Jerusalén, digamos en la versión no latinoamericana, y los subtítulos, ¿cómo los ponen? ¿Cómo los asignan? Porque acá, en el anterior que hemos visto, dice el misterio de Cristo, y acá dice la iglesia y el misterio de la piedad. Y luego dice el 4 que hemos leído, los falsos doctores. Eso, ¿cómo se asigna? Porque, bueno, a veces el subtítulo supuestamente es un resumen de lo que vamos a ver, ¿no? Ya. ¿Qué regla sí o no hay una regla? A ver, perfecto, Atilio. Me parece buenísima la intervención porque permite aclarar para todos. Pero yo pediría a alguien del grupo que se anime y le dé una respuesta a ti. ¿Cómo se ponen esos subtítulos que están en rojito? En el caso de Atilio dice, los que estoy usando son diferentes de los que tiene, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén. ¿Por qué es que esto ocurre? A ver, ¿quién puede orientarnos a todos? Yo, Así, Manuel Pablo. de buena onda. Yo, Manuel Pablo. Claro, Guillermo, adelante. Guillermo. Gracias. Estos títulos corresponden a al resumen del concepto que se desarrolla en el cuerpo de lectura o, ¿cómo le llaman? Eh, La perícopa. la perícopa. O sea, cuando, por ejemplo, en este caso el título es el falso ascetismo, quiere decir que todo lo que se trata en la perícopa, en este caso solo dos párrafos, es acerca de el falso ascetismo. Y estos títulos los toma Manuel Pablo de la Biblia, el libro del pueblo de Dios, porque como lo ha dicho varias veces, la traducción hecha por dos sacerdotes argentinos que ya no están entre nosotros, tienen los términos en el idioma que originalmente se llamó castellano, como lo conocimos tanto tiempo porque procedía del reino de Castilla en España, y últimamente ha tomado el nombre de español, que se refiere a toda la península, ¿no? A toda
el país de España. Bueno, este libro, esta Biblia, traducida por estos dos sacerdotes argentinos, tienen los términos más adecuados y comprensibles que son diferentes a otras traducciones previas. Y esto le ha merecido a Manuel Pablo, que es un estudioso y se recrea constantemente viendo una y otra versión de la Biblia para definir cuál toma como guía. Y es por eso que le atribuye este título a cada una de las perícopas. Yo no sé si eso es suficiente, Manuel Pablo. Sí, Guillermo, muchas gracias. Aprovecho para comentarles una vez más, ¿no? Esta Biblia que Guillermo ha hecho referencia es la que yo uso, lo que leemos en todos los martes y también con el grupo los jueves, es tomado literalmente de esta Biblia. La Biblia, el libro del pueblo de Dios, que me encanta. Pero podría tomar otra, pero les digo, a mí personalmente es la que más me gusta. Su castellano es fluido, es clarísimo, lo que no le quita a que ustedes comparen, como dice Guillermo, con otras Biblias. Es excelente ejercicio. Ahora, solamente complementaría, ¿por qué el título que es en rojo? Yendo mucho más a la pregunta o a la inquietud de Atilio. ¿Por qué el título? Eso es absolutamente libre. En la Biblia, lo que está escrito, y eso no lo cambia nadie, son las perícopas. Pero el subtítulo que es en rojito en cada perícopa, lo pone cada traductor de la Biblia. Entonces, la Biblia de Jerusalén, de hecho, tiene unos subtítulos que no tienen que coincidir. Cualquier otra versión y traducción de la Biblia tiene otros subtítulos que no tienen que coincidir. Y estos que yo presento son de la Biblia, el libro del pueblo de Dios, como explicó Guillermo. Entonces, no hay ningún problema. Si yo les presentara un texto diferente, eso sí sería problema, que estoy vendiendo gato por liebre. Es un lobo disfrazado de oveja. ¿En qué momento saca las garras? Nos quiere confundir. Entraría en ese concepto de falsos profetas y todo lo feo de lo que se habla. Nada menos cercano a lo que nosotros buscamos y queremos, ¿no? Entonces, para Tilio, la inquietud vale, los títulos, los subtítulos son absolutamente libres. Tú puedes poner el que quieras, no hay ningún problema. Lo que no debes cambiar es el contenido, las perícopas. Entonces, en este caso, los padres Legorati y Truso, cuando hacen esta traducción de la Biblia, consideraron que esos subtítulos que presentamos resumían el contenido de la perícopa, pero así también los traductores de la Biblia de Jerusalén y otras tienen su propio criterio, no se copian. Pues si hay coincidencia, más bien sería un poco simplemente una coincidencia. Qué linda coincidencia, ¿no? Qué feliz. Pero no tiene por qué ser. Incluso se puede cortar en otro sitio. O sea, la perícopa, a criterio de uno u otro, se puede cortar. Y no pasa nada. No pasa nada. Felizmente en eso hay más coincidencia. Y no se ve mucho que la perícopa en otra Biblia esté en otro sitio, cortada a la mitad, no. Está bastante coincidencia. Pero los subtítulos, eso sí es bien propio de cada equipo traductor. Manuel Pablo, entonces por eso es que cuando habla del falso ascetismo es que pide que se prohíbe el matrimonio para suprimir, digamos, la parte del placer y eso, porque me dice que la asceta era la persona que era, digamos, que quería purificar y no estar en eso, pues, ¿no? Y también cuando dice, porque dice, y prohíbe el Ay, consumo de determinados perdóname, Katia. alimentos. Perdóname, mira en lo que has dicho. Excelente comentario. ¿Por qué? Porque un falso ascetismo, una falsa pureza, es yo para permanecer puro tengo que renunciar al matrimonio. Oye, la unión de marido y mujer en el matrimonio es sagrada.
El hecho conyugal es un altar. O sea, eso tenemos que tenerlo claro. Y no hay ningún pecado, ninguna cochinada, ninguna suciedad en que la pareja en el amor se una. Eso es bendecido por Dios. Entonces, decir lo contrario es un falso ascetismo. Tú lo has dicho mejor que yo, perfectamente. Y después tú decías más. ¿Qué tú más decías? Y cuando dice que prohíbe el consumo de determinados alimentos, eh, ¿por qué? Claro, porque los judíos se peleaban con los cristianos por los alimentos prohibidos. Y Ya, los cristianos le responden a los judíos a través de Pablo para comenzar y le dicen, no hay alimento prohibido, todo se puede comer. Ese famoso sueño de Pedro en la libro de Hechos de los Apóstoles, cuando baja una manta del cielo entre cuatro ángeles y en la manta hay todos los alimentos. Y el mensaje de Pedro lo interpreta y dice, es que podemos comer de todo. El Señor nos dice que comamos de todo. Ese concepto de alimentos prohibidos que tienen los judíos, los cristianos no lo compartimos. Nosotros comemos carne de cerdo y además, qué rica es, ¿no? Pero ellos dicen, no, carne de cerdo no se come y muchas cosas. Le llaman los alimentos prohibidos a ese, ¿no? claro, dice que Está siempre dentro, dando gracias. está dentro de la discusión de cristianos y judíos y estamos con el rey de la pelea, que es Pablo, pues. Pablo es el que zanja la diferencia y pone la línea divisoria. Acá no, o la borra. Acá no, no me vengan con estas cosas. Y por eso insiste acá, ¿no? Y la primera parte es una profecía. ¿En qué parte? La primera parte, el Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe Claro, para entregarse a espíritus sí, sí, sí. y doctrinas demoníacas. ¿No? Doctrinas, una doctrina demoníaca, el término suena muy duro, pero una Ajá. doctrina demoníaca es cualquier doctrina que confunde, cualquier doctrina que nos lleva a una idea distinta a lo que es el sentido de Jesús, es un falso profeta, una falsa pelea como la que hay ahora que me da mucha pena. Han insultado a la Virgen, por favor, no caigamos en esos juegos porque de verdad que parece que a quién le hacen más provecho que a nadie. A la iglesia no le hacen ni un provecho. Los protestantes están que se frotan las manos, dicen, qué lindo. Síganse peleando, qué lindo, me parece lindo. Claro, ellos no se pelean porque son 2000. Entre los 2000 que son los protestantes tienen sitio para todos. Los que piensan de una manera que te piensan de la otra. Nosotros somos una sola iglesia con una sola mirada y parece que hubieran dos, ¿no? Los que dicen está bien, los que dicen que está mal y nos apasionamos y algunos se rasgan las vestiduras y se llega a hablar mal hasta del brazo derecho del Papa, prácticamente del Papa. Bien atrevidos, pero es esto, o sea, es un tema que yo lo veo un poquito dentro de estas líneas. Entonces esa gente proscribe el matrimonio. Claro, porque el matrimonio implica impureza, porque mujer y marido en el amor que se tienen se unen y aparece la criatura, la concepción, el fruto del amor, y eso es sucio. Y contra eso decimos ascetismo, no te unas con mujer, no te unas con hombre, ¿se dan cuenta? No consuman determinados alimentos y dice al final, todo lo que Dios ha creado es bueno, nada es despreciable si se lo recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Bien enérgico Pablo. Yo quisiera que Pablo estuviera acá hoy día y nos hablara a nosotros. Pablo, 2 minutitos nomás, dinos lo que tenemos que pensar. Y ya me imagino, ¿no? Pero sí está Manuel Pablo. Nos metería un jalón de orejas que hasta ahorita me está doliendo. Un jalón de orejas nos metería Pablo. No, Pablo, han insultado a mi mamá. ¿Quién te ha tocado a tu madre? Tu madre es mi madre y era madre de todos. Nosotros como iglesia veneramos a la Virgen Santísima, Madre de Jesús, Madre de Dios, Madre de la Iglesia,
y madre de todos nosotros, por favor. De ahí a que se diga, ah, no, porque el Papa ha avalado un documento del cardenal Barso Derecho, que dice la Virgen, no debe llamársele corredentora porque el término no le queda claro a la gente. Pensemos en tanta gente que tiene poca cultura, casi casi nivel de ignorancia. Cuidado cómo se toma el concepto y tener el riesgo de igualar a la Virgen con Jesús. Y eso sería una fatalidad para la iglesia. Jesús es la cabeza. Jesús es la cabeza de la iglesia. Y como dice el documento reciente del Vaticano, María es la colaboradora de esa misión de Jesús en nuestra salvación, como cabeza de la iglesia. Entonces, el Redentor es Jesús y María colabora con ese trabajo de Jesús. Me parece claro. Cuando le insisten al Papa, el Papa ha dicho, no es momento, por favor. No digo que sí ni que no. No es momento. Dejémoslo para más adelante. Sigamos madurando el tema, démosle más vuelta. Entonces, seguir y hacer el cargamontón que están haciendo me parece que se parece a lo que estamos hablando acá con Pablo hace 20 siglos, ¿no? Es hacer un problema donde no lo hay, realmente. Pero a ver, no sé, son ideas, ¿no? A ver, Karin está pidiendo la palabra. Adelante, Karin. No solamente justo en este último domingo el padre nos dijo algo importante, ¿no? Que cuando en la iglesia se da un mal uso de un término o pues se presta confusión, es mejor retirar ese concepto, ese término, ¿no? Justamente para que quede, quede digamos, libre de manipulación, de contaminación ese término, ¿no? Entonces, cuando un término se usa mal o se presta confusión, hay que retirarlo. Entonces, por eso se retiró el término de redentora, nada más, ¿no? Pero todo lo demás se mantiene igual, o sea, no cambia para nada nuestra, nuestro amor por la Virgen, ¿no? Y justamente a veces también en esta parte de la lectura, en esta diapositiva, el hecho de justamente de no cortar, digamos, por lo sano en el tiempo correcto, se presta que siga creciendo esa mala hierba, se podría decir, ¿no? Y la gente se queda seducida por gente mentirosa, hipócrita y todo lo demás, ¿no? Entonces creo que tiene relación con el tema también. Gracias, Gracias, Karin. cariño. Totalmente de acuerdo yo, Karin. Adelante, Augusto, puedes activar tu micro. Buenas noches. Digamos que el término en sí, bien explicado, no sería problemático, ¿no? Pero, porque en cierta forma todos participamos de la redención, ¿no? De esa obra de la redención. No en el sentido propiciatorio, que es único de Cristo, pero en un sentido participativo, ¿no? Y eso lo explica en parte el documento, ¿no? Pero digamos que a veces cuando no se tiene sobre todo el tiempo para explicar el sentido del término, el significado del término y se usa abiertamente el término, puede llevar a la confusión, ¿no? Tanto con personas protestantes o de otras, o incluso no creyentes, como también católicos no bien formados, ¿no? Entonces el Vaticano, por el momento, ha tomado una decisión prudencial que indica que no se debe usar el término, ¿no? De repente yo lo hubiera parafraseado distinto a como lo ha hecho el documento, pero así lo ha hecho el documento y así está. Entonces, hay algo que siempre se confunde, es a veces eh, no es que a veces somos muy supercatólicos, ¿no? Como se diría, y queremos saber más que el Papa y más que todos, ¿no? Pero incluso los santos, en momentos donde han dado cosas que han ido, digamos, en contra de lo que ellos pensaban, o incluso injusticias, lo han aceptado en el momento, ¿no? Dios es el que lleva la barca de la iglesia, ¿no? No, Jesús está en la barca. O sea, no debemos ponernos nosotros en contra de la autoridad de la iglesia, ¿no? Podemos darle sugerencias, eso sí, perfectamente. Ahora que estamos en la sinodalidad y la de la sinodalidad, podemos darle sugerencias, ¿no? Que le llegan llegar de repente, ¿no? De cómo se podría mejorar
la terminación, el término, ¿no? Los términos utilizados, pero me parece que que estar abiertamente en contra de todo me parece que es totalmente inapropiado, ¿no? Ujú. Así es, Augusto. También coincido contigo, me parece. Esa es la posición que yo recomendaría, mira. Lo que ha expresado Karim, lo que ha explicado Augusto recién. Una posición prudente, una posición de espera, una posición de diálogo. Pero pelear entre nosotros, hermanos, de verdad que no tiene sentido. A ver, continuamos. Exhortación a la piedad. ¿Quién desea leer la pericopa? Ah, había levantado la mano Ceci. Ceci, ¿me escuchas? Sí, A ver, adelante, ahora sí te toca. gracias. Exhortación a la piedad. Si explicas todo esto a los hermanos, serás un servidor de Cristo Jesús, alimentado por las enseñanzas de la fe y de la buena doctrina que siempre seguiste fielmente. Rechaza esos mitos ridículos, esos cuentos de viejas y ejercítate en la piedad. Los ejercicios físicos son de poca utilidad. La piedad, en cambio, es útil para todo, porque encierra una promesa de vida para el presente y para el futuro. Esta es doctrina cierta y absolutamente digna de fe. Nosotros nos fatigamos y luchamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Predica esto y enseña. Ujú. Amén. Gracias, se siente lindo lo que has leído, ¿no? Qué lindo, de verdad, qué lindo lo que has leído. Tan positivo y tan conciliador en este momento que estamos medio enervados. Qué conciliador, qué lindo, qué claro. ¿A qué se refiere con los mitos ridículos? Se refiere a lo anterior leído, supongo, ¿no? Claro, 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 Gracias. el tema de abstenerse de algunos alimentos, el tema de no tocar a tu pareja en la relación dentro del matrimonio, mitos ridículos. ¿No? No, no duermo con mi mujer, con quien estamos casados ante Dios y con quien tenemos el compromiso incluso hasta de traer hijos, traer niños, procrear, cumpliendo el mandamiento que Dios nos dio, crezcan y multiplíquense, ámense, compartan todo. No, no puedo tocarlo porque tengo que estar limpio. ¿Limpio de qué? Límpiate por dentro, ¿no? Mitos ridículos, cuentos de viejas. Miren qué fuerte. Me has hecho acordar a un sacerdote que dijo en la parroquia, esos cuentos de viejas también dijo. Claro, mira, y ustedes escuchan eso y dicen, ah, se pasó el cura. Pero no, mira, es Pablo. Pablo en su carta, recuerden, en su carta a Timoteo, capítulo 4 habla de cuentos de viejas. Cuando le, Era la piedad popular, pues como dice. cuando lo Y escuchen, sí, digan, claro. claro, cuando lo escuchen, pueden decir, es bíblico, es bíblico. Y dice, ejercítate en la piedad. Ejercitarse. Más que en ejercicios físicos. Dice, los ejercicios físicos son de poca utilidad. La piedad, en cambio, es útil para todo. Entonces, En esa época no había obesidad, pues, Pablo. pero claro, pero lo que quiere es priorizar, o sea, no es que diga el ejercicio físico no vale para Me ti. dice, son de poca utilidad, o sea, ya casi Relativa, nada, ya pues, hace. relativa, ¿no? Claro, en el sentido relativo, o sea, al lado de el ejercicio espiritual, el ejercicio físico es mínimo, pues, Claro. ¿no? Eso. Tiene, Es tiene razón, relativo, ¿no? Cari. No tenemos por qué exagerar y pensar, ah, entonces Pablo nos dice que no hagamos ejercicios. Me quedo sentado, echado, ni hablar, no es así, porque por otro lado, Pablo nos ha dicho que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que lo cuidemos. Entonces, ¿cómo te vas a dejar abandonar, llenarte de obesidad, de colesterol?
de grasa alrededor del corazón, ni hablar. Si a alguien le sucede como enfermedad, hay que curarlo, hay que ayudarlo, hay que orientarlo, pero lo que quiere decir acá para mí es la relativa importancia. Es decir, si El le doy ejercicio, el mucha ejercicio, importancia al cuerpo. claro, el ejercicio físico es importante, sí, pero mucho más es la parte espiritual. Es lo que más hay que cuidar. Y esa la descuidamos. Como no se ve, Ujú. Pero como dice Cari, en ese tiempo pues se caminaba, ¿no? Ahora claro, también, si caminamos, tener un buen ejercicio. el que A caminaba ti, bastante, se caminaba bastante, bastante, todo era Meses, caminando. se caminaba meses. sí, pues, caminar pues media hora como nos recomiendan los médicos. Media hora por lo menos. Diario. Atilio, por favor, activa tu micro. Sí, quería preguntar por qué la palabra vida está escrita en mayúscula. Excelente, siempre Tilio estás teniendo intervenciones bien puntuales y bien interesantes. Acá, ¿quién se anima? ¿Por qué vive en mayúscula? Una promesa de vida en mayúscula y dice para el presente y para el futuro. ¿Por qué? Manuel Pablo. A la vida eterna, supongo. Sí, Guillermo. Sí, pues como acaba de decir Karin, se refiere a la vida eterna, por eso la magnifican con Exacto. mayúscula. Claro, entonces vida en mayúscula se refiere a la vida eterna. 20 de nota. Exacto. No, la vida se escribe en minúscula, pero en mayúscula vida implica esa trascendencia, la vida para siempre. La vida en este pellejo y después. La vida al lado de Dios. La vida con Jesús, que Jesús nos dijo a través de Pedro, ¿no? Pedro le dice, Señor, donde vayas yo quiero ir. Y Jesús le dice, espérate, Pedro, en este momento no puedes venir conmigo. Tengo que ir a preparar la casa de mi padre y preparar las habitaciones. Cuando esté lista la tuya, vendré por ti. Ese sentido maravilloso de vida eterna, esa es vida con mayúscula, ¿no? Y como le dice al final de esta película Pablo a Timoteo, predica esto y enséñalo. No solamente es compréndelo, vívelo, no, transmítelo también, que es lo que nos está diciendo a nosotros. Porque esto prácticamente nos lo dice a nosotros también. Hermanito, predica esto y enséñalo. Se lo dijo a Timoteo y nos lo dice a cada uno. Adelante, Guillermo. Activa tu micro. Gracias, Katia. Manuel Pablo, una pregunta. Eh, Aquí dice en el tercer párrafo, nosotros nos fatigamos y luchamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Esta no es una promesa de salvación para todos, sin excepción, porque habla de todos los hombres, pero Claro, remarca de manera especial de los que creemos. claro, claro, porque definitivamente la oferta de salvación de Dios está abierta para todos, pero está en que tú lo aceptes. Eso lo hemos conversado bastante, ¿no? Está en que finalmente uno lo acepte o no lo acepte, porque estamos libres, somos libres de aceptar o rechazar lo que querramos. Yo rechazo al Señor, es tu decisión, es mi decisión, y el Señor la respeta. Tú cierras tu puerta y te vas condenado tú solito. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. Pero también se puede referir para aquellas personas que no conocen a Cristo, pero Él vino también por ellos, por todos, porque a ellos se les va a juzgar de otra manera, ¿no? De acuerdo a sus acciones. Sí, eso es. Ujú. Eso es Pero, porque Katia,
La oferta de salvación de Jesús realmente no se limita a los que han tenido la suerte de conocerlo. Si alguien nació en otro continente y te metieron por las orejas y por los poros el tema de otra creencia, ¿eso te condena? No. Eso queda bien claro en Pablo, ¿no? El famoso Cuchi, tema pues, sí, el famoso tema de la oferta de salvación. Eso es lo que hay que tener en cuenta. La oferta de salvación es solo para el cristiano creyente y aquel que no es cristiano porque no conoció a Jesús, pero es una excelente persona. Sí, Cochi, adelante, disculpa. Cuchi. Muchísimas gracias. Estaba pensando en San Pablo. Ya es una persona muy mayor, encarcelado, encadenado, y aún así, con ese espíritu tan encendido de amor, tan apasionado, y queriendo hasta el final transmitir toda esa fe, todo ese amor, toda esa experiencia de Dios que él tiene a Timoteo, como lo hizo antes con las comunidades a las que él visitaba. Y es hermoso lo que dice al final. Nosotros nos fatigamos y luchamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente. Y es algo que me cuestiona. Nos fatigamos y luchamos para transmitir. ¿En qué medida? ¿De qué forma? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y es que realmente me pone, ¿cómo se dice? En este plan de hacer esa reflexión personal, introspectiva, porque uno sí está llamado a dar ese testimonio, a predicar, a enseñar. Muchas veces no vamos a pararnos en la plaza o en el parque como lo hacía San Pablo, sinagogas, en el lugar que fuera, pero es con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestros actos, en todo momento, testimonio de amor, del amor de Dios. Eso quería compartirles. Gracias, profesor. Muchas gracias, Cuchi. Muy linda reflexión, muy linda. Guillermo, por favor, puedes activar tu micro. Gracias, Katia. Manuel Pablo, yo quisiera enfatizar estas palabras del Evangelio donde dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Que no se interprete como que Dios llama a muchos, pero escoge a pocos, porque no tendría sentido hacer una falsa interpretación del amor. Dios quiere que todos nos salvemos, pero los escogidos no son los que escoge Él, sino nosotros nos escogemos entre todos al dar una respuesta personal a la invitación del amor de Dios. Es lo mismo que la parábola del buen samaritano, donde finalmente se concluye que debemos nosotros hacernos prójimo de los demás. No que el otro es mi prójimo, sino nosotros somos prójimos de los demás y por lo tanto debemos vivir pendientes de lo que les pasa a ellos para tratar de socorrerlos en lo que más necesitan. Quería enfatizar eso, Manuel Pablo. Gracias, Guillermo, excelente. Totalmente de acuerdo, creo que no tengo que añadirle nada. Lo que ha dicho Guillermo es perfecto. Espero que todos lo tengan igual de claro. Jesús nos invita a todos, pero no todos le respondemos. No todos abrimos nuestro corazón a Jesús. Y los que lo rechazan, ese es el pecado contra el Espíritu Santo, el pecado que no se perdona. Son temas que hemos hablado, miren cómo va volviendo a la vida, son ideas que estaban y vuelven a venir, pero todo integra
en nuestro conocimiento del cristianismo más profundo y más claro. A ver, avanzamos. Comportamiento pastoral. Con esta perícopa se termina el capítulo 4. ¿Quién desea leer? Yo puedo leerla. Adelante, Graciano. Buenas noches. Gracias. Comportamiento pastoral. Que nadie menosprecie tu juventud. Por el contrario, trata de ser un modelo para los que creen, en la conversación, en la conducta, en el amor, en la fe, en la pureza de vida. Hasta que yo llegue, dedícate a la proclamación de las Escrituras, a la exhortación y a la enseñanza. No malogres el don espiritual que hay en ti y que te fue conferido mediante una intervención profética, por la imposición de las manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas y dedícate enteramente a ellas, para que no todos vean tus progresos, para que todos vean tus progresos. Vigila tu conducta y tu doctrina, y persevera en esta actitud. Si obras así, te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te escuchen. Gracias, Graciano. Qué importante, ¿no? Vigila tu conducta y tu doctrina. O sea, cuida lo que hablas y lo que haces. Las dos cosas. A diferencia de los fariseos que tanto se critican, ¿no? Del fariseo se va a decir, y Jesús nos va a decir, hagan lo que él les dice, pero no lo que ven que hacen. No sigan su ejemplo. Su doctrina es preciosa, su ejemplo es malo. Y acá Pablo le dice a Timoteo las dos cosas, lo que enseñas y tu ejemplo, lo que enseñas y tu conducta, ¿no? Manuel Pablo, ¿qué edad tendría Timoteo? Más o menos. Acá Porque dice le dice joven, ¿no? que tu juventud le Que dice. nadie menosprecie tu juventud. Miren, en esa época, yo, por ejemplo, sería ya un bicho raro que a esa edad todavía está caminando en la tierra. No, los 50 años, tengan en cuenta eso que no es broma, ¿no? El nombre 50 lo escribimos, tú escribes 50 C-I-N y sigues, ¿no? Pero ¿qué pasa si pones con S? Sin separado cuenta. Los 50 es una edad en que se pierde la cuenta. Era una edad que en el ser humano, mujer y hombre, ya pasaban a ser ancianos. Entonces Pablo, que debe tener un poco más de 50 en ese momento, no es un viejo. Yo sería abuelito de Pablo en esta época. Pablo podía tener la edad de mi hijo mayor. Entonces, imagínense, pero en esa época ya era un viejo, Pablo. Un viejo de 50 años. Un viejo de 50 y tantos. Si alguien me dice que tiene 50 y tantos, pucha, qué envidia, ¿no? Está muchachito, compadre. Todavía juega fulbito. Y yo ni de arquero, ni de recogebolas, ya. Entonces, Timoteo, ¿qué tendría? Timoteo tendría veintitantos, 30, como mucho Ay, 30. chicos, se me viene a la cabeza el padre Martín, Claro, tan jovencito que lo veo. puede decirle padre Timoteo. Claro, claro. En esa época ya Jesús a los 33 años ya estaba en la cruz. Imagínense, todo lo que había hecho. No, no. Y esta parte del segundo párrafo que dice, hasta que yo llegue, dedícate a la proclamación. Yo lo siento, es como que el Señor nos dice a cada uno de nosotros, ¿no? Hasta que yo llegue, dedícate a la proclamación de las Escrituras, a la exhortación y a la enseñanza, ¿no? Con lo que recibimos, ¿no? Volcarlo, hablarlo, o también como el mismo Pablo nos dice, ¿no? Con nuestra vida, con nuestro comportamiento. Las dos cosas que dice Pablo, Katia, que hemos visto ahorita. Lo que hablas y tu comportamiento.
Lo que sale de tu boca es una cosa importantísima, que no salgan pues sapos y culebras, ¿no? Y lo segundo, tu comportamiento, porque eso marca ejemplo, eso da ejemplo. Y el ejemplo es fundamental. Claro, tiene que ir de la mano lo que hablas y tu comportamiento, porque Y que, ahí sí claro, y que haya eres coherencia. coherente, pues, ¿no? Coherencia, el cristiano debe ser coherente. Ujú. Atilio está pidiendo la palabra. Adelante, Atilio. Una consulta. Quizás por eso, cuando no estaba escrita los textos sagrados, ¿no? Quizás desde la época de Moisés hasta que los escribieron, podría ser que allí es donde justamente cambian el mensaje de Dios por no estar escrita y justamente se usan palabras o se dan mandamientos diferentes. Podría ser que también en esta época sucede, porque si ahora también nos sucede a nosotros, que a veces tenemos un texto que dice una cosa que, y otros que dicen otra, ¿no? Eh, por ejemplo, en la Biblia de Dios habla hoy, hay un texto que sí dice Evangelio según San Mateo, y hay otro texto que tengo acá que dice según Juan, según Mateo, no, no usan el San, ¿no? Eh, Podría ser que eso haya llevado a esas 613 preceptos judíos. No, no llego a entender la pregunta, o sea, O sea, si, como acá dice que cuide su conducta y su doctrina, si, la cosa, si, las, si los mandamientos no están escritos, eh, transmitirlo de boca en boca podría llevar a que, como los copistas, ¿no? Que los copistas ponen sus palabras, podría ser, ¿no? Podrían haber cambiado el sentido de la doctrina cristiana. ya, ya. Ya entiendo, Atilio. Mira, felizmente y gracias al Espíritu Santo, gracias a Dios, que esto no sucedió. Qué maravilla. La Biblia tiene un periodo de tradición oral y luego pasa a ser escrita. Y hay una coherencia total. No se ven sitios con fisuras que te hagan dudar. Más bien se ve un texto tan coherente, pero sabemos que el texto se escribe en un periodo muy largo de años y se mantiene coherente. Desde la época de Moisés y los 10 mandamientos y los 613 preceptos judíos hasta Jesús y la puesta por escrito de los 4 evangelios, hay una coherencia total. Gracias al Espíritu Santo, ¿no? Gracias a Dios. Si no, sería terrible. No podríamos confiar. Adelante, Augusto. Puedes activar tu micro. Sí, sobre lo que mencionó, sobre si algunos ponen Evangelio según San Mateo, digamos, y otros ponen según Mateo, eso, digamos, es según la persona que se ha dedicado a hacer esa versión de la Biblia, ¿no? Eso en los manuscritos originales no están diciendo, no te dicen, este es el Evangelio según San Mateo, ni según Mateo, nada. Todo eso, eso se ha sacado según el contenido del manuscrito. Es decir, la Biblia, gracias a Dios, es uno de los libros donde se tiene, sobre todo el Nuevo Testamento, donde se tienen pues mayor cantidad de manuscritos antiguos que cualquier otro libro de la antigüedad. Eh, Ahora, no todos están completos, hay algunos manuscritos que tienen pequeños fragmentos, hay otros manuscritos que sí están completos, hay del siglo tercero, del siglo cuarto, del siglo décimo, del siglo doceavo, y gracias a Dios casi todos tienen una concordancia, pues no son perfectas las concordancias, obviamente, porque los copistas, en lugar de decir, eh, no sé, estuvo al lado de Pedro, pueden poner estuvo con Pedro, ¿no? Eh, Cosas minúsculas cambian, ¿no? Pero al hacer los estudiosos de lo que se llama
¿cómo se dice? El texto de consenso, el texto, creo que es el texto de consenso. De todos los manuscritos de la Biblia han sacado ya un texto de consenso de todo eso, en donde ya se establece esto es más o menos cómo debió ser el original, ¿no? Y según eso se traducen ya del griego, se van traduciendo al español las distintas versiones de la Biblia, cada traductor con sus particularidades y algunos literalmente lo traducen, a otros ya le dan un lenguaje más moderno, ¿no? Pero gracias a Dios la Biblia es, sin lugar a dudas, un documento que tiene históricamente una fortaleza tremenda, ¿no? Porque hay una cantidad de manuscritos que nos permiten comprobar de cómo ha ido la evolución de la Biblia y cómo se ha mantenido fiel a través de cientos y cientos de años. Sí, acá permítame solamente agregar lo que dice muy bien Augusto. ¿Saben cuántos? Cuando Augusto dice son un montón de manuscritos, muchísimos. ¿Sabes cuántos manuscritos hay del Nuevo Testamento en idioma original? 5.500 y más de 5.000 del Antiguo Testamento. Entonces los estudiosos, como bien dice Augusto, ponen unos al lado de los otros y los cruzan y los comparan y se llega a formar luego un trabajo tan pacienzudo como armar un rompecabezas, pero de 10.000 piezas. Como una paciencia de santos, llegan a lo que se llama el texto crítico. Ese es el nombre que tiene en castellano, el texto del cual parte la traducción de la Biblia. O sea, los traductores parten de un texto. En el Nuevo Testamento se llama texto crítico. Ese es el nombre que recibe. Y ahí están los 5.500 materiales originalmente estudiados y comparados, el texto crítico. Y luego hay otro concepto, el texto receptus. Textus receptus. Ese concepto es medio flojito, es el que usó Erasmo de Rotterdam en el siglo XV, XVI, para su traducción de la Biblia, y en el que se basa, por ejemplo, la Biblia Reina Valera, por ejemplo, la Biblia King James en Inglaterra o en Estados Unidos. Se basan en documentos en una base mucho menos sólida, que se llama Textus Receptus. Nosotros, hoy, en siglo XXI, año 2025, tenemos la enorme suerte de que la arqueología ha seguido haciendo su trabajo y ha encontrado muchos más manuscritos antiguos, muchos, y tenemos una súper sólida base. Entonces, confirmo lo que dice Augusto, realmente hay poca duda, después de las comparaciones entre 5.500 piezas de base, hay poca duda, y en todo caso es el estilo del traductor, que quiero ser más literal o que quiero ser más dialogante como se habla ahora, cuestión de estilos, pero la base es el texto crítico, de ahí se parte, ¿no? Excelente. Esa. Cari, ¿puedes activar tu micro, por favor? Sí, dos preguntas. La primera, por lo más reciente. ¿Esos 5.000 manuscritos o 10.000 tenían alguna firma, alguna rúbrica para saber su origen, su autor? Y No, esa es la primera pregunta. Y la segunda es con relación a la última parte del segundo párrafo. No malogres el don espiritual que hay en ti y que te fue conferido mediante una intervención profética por la imposición de las manos del presbiterio. Eh, ¿qué, qué imposición se le dio a Timoteo o cómo fue esa intervención profética? No sé si podrías ampliar eso, por favor. claro, en lo segundo, en lo primero, es no, rotundo, ¿no? Nadie firmaba. Ok, No estaba, ahora tú escribes algo bonito y pones tu nombre, no te haces famosa. En esa época a nadie le interesaba, incluso ni siquiera cada evangelio. Nosotros sabemos o creemos saber que Mateo escribió el evangelio según Mateo, la iglesia desde antiguo lo tiene, pero en ningún lado dice Mateo, yo Mateo. Pablo sí, en varias de sus cartas dice yo Pablo, ¿no? Yo Pablo los saludo,
yo Pablo los bendigo, yo Pablo. Pero luego Lucas, Mateo, Marcos, Juan no escriben su nombre. Y lo segundo era en el tema de imposición de manos. Podemos suponer realmente, Karin, no hay un dato que sea cierto, pero no es difícil suponer que se refiere a la imposición de manos que recibe alguien que se hace seguidor de Jesús, ¿no? Y sobre quien se ponen las manos, ¿quién? El presbítero. ¿Quién? El sacerdote. ¿Quién? El líder espiritual, ¿no? Entonces, Timoteo ha recibido esa imposición de manos, como cuando tú te arrodillas y te ponen las manos sobre la cabeza, alguien que tiene la autoridad para hacerlo, obviamente. Y si lo hace con fervor, a mí me ha pasado personalmente, les digo, se siente un calor, una energía. A mí me hicieron una imposición de manos, una experiencia muy linda personal, pero la comparto. 6 religiosas de Pro Iglesia Santa, 6 consagradas, pusieron sus manos las 6. O sea, tenía 12 manos sobre mi cabeza durante un ratito que no fue corto, realmente, y fue muy intenso ese momento, muy lindo. Imposición de manos. Seguramente ustedes tienen experiencias parecidas. Y el capítulo, hace poco hemos visto los capítulos que hablaban de los obispos, ¿no? Que son los presbíteros, pues que decían quién tenía que ser, cómo tenía que ser el obispo. Ellos son los que imponen las manos, ¿no? Claro, y hasta ahora, ¿no? Ujú, y así es, por eso es que pasa de la Iglesia Católica, es así, ¿no? Desde Pedro, todos los apóstoles van, los obispos imponiendo, ¿no? Y son ellos los que ponen las manos a los sacerdotes, a los presbíteros. Atilio, por favor, puedes activar tu micro. Otra vez, perdón. Entonces, cuando se hizo el canon de la Biblia, se tenían los manuscritos, los textos a mano para decir estos son los canónicos, estos no son verdaderos, ¿no? En el concilio, no recuerdo exactamente. O sea, se tienen que haber tenido a la mano ellos, ¿no? No, no, Atilio, no los tenían. Tenían algunos y no eran tan antiguos. La arqueología ha hecho su trabajo, pero en siglos posteriores al tema del canon, al tema del Concilio de Trento. No, no. Eso es mucho más nuevo, más cercano a los tiempos actuales. Miren, el último gran hallazgo de la arqueología bíblica fue el siglo XX, a mediados del siglo XX, Qumran. en Qumran, que es en las orillas del Mar Muerto, ese desierto, esa zona media desértica en Israel. Habían unas cuevas, unas cavernas, encontraron unos manuscritos. Ese ha sido el hallazgo del siglo XX, el mejor descubrimiento. Así como cuando Cristóbal Colón vino a América, ¿no? Han encontrado joyas ahí que es un tema de otro diálogo, pero lo que han encontrado es maravilloso. Entre todo lo encontrado, por ejemplo, está el texto completo del libro de Isaías, el gran profeta del judaísmo, el texto completo y en la versión más antigua que se tiene. Increíble, maravilloso es ese hallazgo. ¿Y dónde se exhibe? En Jerusalén. En Jerusalén, Jerusalén ¿no? hay un sitio, un museo, que no se llama museo, se llama santuario. Los judíos le llaman santuario del libro. Ese nombre le han puesto, el santuario del libro. Y tiene una forma rara, alargada. Y tú entras al santuario del libro y lo único que hay en exposición es el rollo de Isaías desenrollado, que en su extensión es 7 metros. Porque acuérdense que se escribía y se pegaban los pergaminos, ¿no? Entonces iban pegando, pegando. El libro de Isaías completo, estirado, son un poco más de 7 metros, 7 metros y fracción. Eso está expuesto para el que quiera visitarlo en Jerusalén. El santuario, Muy, y si quieren ver el tema, búsquenlo en YouTube, santuario del... libro, del libro. Busquen en YouTube y pongan Santuario del Libro, Jerusalén.
y van a verlo como lo he visto yo, porque yo no he ido a Jerusalén. Pero lo ven en YouTube, es una maravilla, gratis. Les voy a explicar cómo se hizo el museo, a partir del hallazgo maravilloso, cómo está expuesto, cómo se cuida, tiene controles de humedad, controles de luz. Una maravilla ese logo. Realmente estamos en un siglo privilegiado. En conocimiento de la Biblia, tenemos elementos que antes nunca se sospecharon y todavía seguirán encontrándose más. Ojalá, ¿no? Pero lo que tenemos hoy es maravilloso. Aprovechemos, ¿no? Manuel Pablo, el curador de ese santuario era el profesor que vimos esa vez en Miraflores. Claro, ¿te acuerdas que fuimos en la, en la municipalidad de Miraflores? Claro. El judío que es el encargado, Ajá, ¿Cómo que se te llama? sentaste. ustedes me pasaron la voz, yo no sabía. Yo Sí, soy, ¿cómo se Oye, llama? yo soy hincha de él, no puedo acordarme. yo no sabía que está en Lima. Y ustedes me avisaron, oye, va a estar en Lima, y yo fui. Qué lindo conocerlo, le di la mano, pucha, que le pedí hasta su autógrafo, ¿no? Y te sentaste atrás de él, justo recuerdo. Porque Claro, yo había ido a la anterior en la municipalidad y fue una clase y te avisé y fuimos con Katia, Pati, fuiste tú cuando llegamos, estabas ahí sentadito atrás. Fue una emoción increíble, de verdad. escuchar a Nosotros esa tenemos foto. eminencia ahí. El Pablo no tiene foto. Él No es- quería, pues. ¿Te acuerdas que le decíamos, háblale? ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? Uy, Pati, Road, Road, sí, Royman. algo así. Adolfo Royman. Ahí está, yo dije, Está Zapati, eso. Royman. Porque Adolfo Royman. habla castellano perfecto porque es judío pero argentino. Entonces ahora vive, hace muchos años vive en Jerusalén, habla perfecto hebreo. Pero cuando vino a Lima en esta oportunidad que recuerdas, hizo su presentación en castellano y se le entendió absolutamente. Qué lindo. El tema de los rollos del Mar Muerto, ¿no? Él es el curador, o sea, él es el director de ese museo en Jerusalén. Él es el que cuida hace un montón de años ese manuscrito, ese rollo, ese es su chamba. Y lo estudia y se lo sabe de memoria. Es un divulgador, mejor que ninguno, creo, del tema del hallazgo arqueológico de los rollos del Mar Muerto, ¿no? Es un trono. Yo tengo una conferencia de él que dura más de 3 horas, la pueden encontrar también en internet. En YouTube está también. Adolfo Reutemann, rollos del Mar Muerto. Manuel Pablo Graciano estaba pidiendo la palabra. Graciano. Gracias, Katia. Estaba más interesante lo que ustedes hablaban. Manuel Pablo mencionó que la Biblia de Reina Valera se basa en el trabajo de Erasmo de Rotterdam, ¿no? Este, Sí, pero yo he escuchado a muchos sacerdotes y los protestantes, claro, porque ellos, esa es su Biblia, ¿no? ay, Que es igualita a las nuestras, ¿no? O sea, incluso los sacerdotes católicos la pueden usar y sí. nosotros también la podemos usar, ¿no? Entonces, eh, el trabajo de Rotterdam, de Erasmus Rotterdam, también es, digamos que tiene valor, ¿no? Para nosotros, ¿no? Esa es la consulta que quería hacer. Claro, miren, yo a lo que dice Graciano, confirmo, ¿no? Miren, acá está la Biblia Reina Valera en una edición de lujo, con portada de cuero. No tengo una Biblia, no tengo una Biblia católica tan fina. Linda es. Las, desde la carátula, la cobertura de cuero hasta las páginas, bien lujosa es. Es Reina Valera. Yo le tengo mucho cariño porque tiene un tremendo valor histórico. Es la primera Biblia completa traducida al castellano en toda la historia. Se tenía Biblias, traducciones parciales, pero esta es la primera traducción completa. Y al señor Reina, al padre Reina, que luego se aparta de la Iglesia Católica, y luego el padre Valera, eran sacerdotes dominicos. La Iglesia los persigue con ganas de matarlos por atreverse a traducir la Biblia. Y yo, como soy medio rebelde, me encantó eso, me encantó su historia.
De verdad son dos héroes. Arriesgaron su vida por traducir la Biblia. Ahora, si le salió bonita o fea, yo creo que bonita, como dice Graciano. Pero no tenían la base crítica, pues. Tenían el texto receptus, no el texto crítico. Entonces, no tenían los 5.500 manuscritos que tenemos hoy. Tenían 20, 22. La base con la que nosotros partimos para traducir es absolutamente superior a la que tenía el padre Reina, Casiodoro de Reina. Pero hizo el mejor trabajo que pudo y les digo, ya como anécdota, lo persiguieron por toda Europa, querían matarlo en la Inquisición, en la hoguera, por hereje, por hacer lo que la iglesia no le había autorizado a hacer. Y él renuncia a la iglesia católica y se vuelve protestante. Esa es la historia de la Biblia Reina Valera. Pero se puede leer perfectamente. Ahora, el problema es que es tan antigua que en el texto original tienes que tener un diccionario al costado para leerla. Parece cualquier cosa menos castellano, porque es el castellano del siglo XVI. Si quieren, no sé si tienen la curiosidad, yo les puedo pasar una sola hoja de la Biblia. De repente algo del Evangelio según Juan. Voy a buscar una hoja nada más. O una hoja que diga las bienaventuranzas de capítulo 5 según Mateo, para que vean cómo se lee. Dice, ¿eso es castellano? No, no cochinees, ¿no? Una señora en Arequipa comentaba y me dio mucha gracia, con gran esfuerzo logró conseguir una Biblia Reina Valera original del siglo XVI. Le llegó, la abrió y la devolvió. Y en la nota de devolución decía, yo la pedí en castellano. Imagínense, y no es broma. Pero claro, hace reír, ¿no? Es que es un castellano del siglo XVI que no tiene nada que ver o casi nada que ver con lo que nosotros hacemos hoy. Les voy a pasar como un ejemplo, voy a buscar una hojita nada más como muestra de la Biblia Reina Valera para que vean qué castellano usaban. Entonces, desde ese castellano al día de hoy, han pasado casi 500 años, ha habido un montón de revisiones, un montón de revisiones. La última, la que yo tengo, es del 2017. Ya se puede entender más. Pero aún ellos muy respetuosos siguen manteniendo unas palabras más raras, pero en el original, tú vas a tienes que leer con diccionario al lado. Parece latín, cualquier cosa menos castellano, ¿no? Augusto, puedes activar tu micro. Sí, pero sobre la Biblia Reina Valera, tengan, por ejemplo, hay versiones antiguas que no son muy prolijas en la traducción, ¿no? La de 1960 tiene más de 2.000 errores. Las actuales, más bien, ya están. ¿Qué pasó? Que los seminarios protestantes, muchos están utilizando la Biblia de Jerusalén para, para su desarrollo, para la enseñanza, ¿no? Entonces ya los biblistas de la Reina, los que han hecho las nuevas versiones de la Reina Valera, se han puesto las pilas también y han hecho de nuevas versiones más prolijas, ¿no? Pero la original no era tan prolija, ¿no? Ese es el problema que tenía. Y ahora en cuanto al canon, en la época del canon, digamos, la versión que se utilizaba de la Biblia era todo prácticamente en griego, ¿no? Se basaba en la Septuaginta y, bueno, las versiones del Nuevo Testamento en griego, ¿no? E incluso ahora, con esto de de pergaminos encontrados en Qumran, hay fragmentos que se han encontrado de Génesis, pero hay pasajes, estuve buscando el otro día, del Génesis 2, por ejemplo, que se encuentran del 1 al 4. Falta el 5, 6, y 7. Esos pasajes están en la versión más antigua, está en la Septuaginta, no en ningún texto hebreo, ¿no? Porque textos hebreos son muy recientes comparados con la Septuaginta. Es increíble. La Septuaginta, la versión griega de la Biblia del Antiguo Testamento, es más antigua que la mayoría del Antiguo Testamento que se tiene en la versión hebrea, ¿no? Es una, es un caso, digamos, algo muy curioso. Pero si se ve la versión que se tiene del
pergamino de Qumran de Isaías con la Septuaginta son extremadamente parecidos, ¿no? Hay una coincidencia altísima, ¿no? Eso es prácticamente algunas cositas nomás que cambian, ¿no? Pero son muy parecidos. La Septuaginta era una traducción muy buena y por eso es canónica. Se considera canónica la Septuaginta, tanto en la Iglesia Ortodoxa como en la Católica también. Ujú, ujú. Gracias, Augusto. Muy bien. Atilio estaba pidiendo la palabra. Sí, yo quería ver entonces si ese castellano del siglo XVI, difícil de leer ahora, me imagino lo difícil que habrá sido evangelizar a los indígenas de esa época con con esas expresiones. Si ahora, bueno, le reitero lo que me pasó a mí cuando empecé a leer la Biblia de Jerusalén, la otra, no la latinoamericana, sino la otra, la original, que estaba con palabras bastante difíciles. Ya me imagino en esa época evangelizar a los indígenas traduciendo de ese castellano antiguo a, bueno, habrá sido pues toda una epopeya, ¿no? Yo te diría, Atilio, muy buen punto otra vez. Yo te diría sí y no, porque ojo, ellos hablaban así también, claro. Si tú tomas hoy para tu labor catequética esa Biblia, vas a tener bastante trabajo. Pero ellos vivían más o menos en esa época, hablaban así o parecido. Ahora, a la Biblia que traduce Casiodoro de Reina, que yo les he ofrecido pasar una de las páginas para que vean y tengan la experiencia, pero pocos años después, empezado el siglo XVII, aparece el señor Cipriano de Valera, que revisa la Biblia de Reina y por eso se llama Biblia Reina Valera, ¿no? Reina es el autor y Valera es el revisor 40 o 50 años después y ayuda bastante porque la aligera, la pone mucho más entendible, aún considerando tanto tiempo atrás, pero hizo un trabajo impecable. Es igual que en el caso de Inglaterra. La versión de la Biblia King James es considerada una joya literaria en el idioma inglés, al nivel de Shakespeare. O sea, los referentes del inglés en Inglaterra son William Shakespeare y la Biblia King James, por la pureza del lenguaje. Pero hoy día, ándale ese inglés, te rompes el cerebro y no entiendes nada. Bien difícil es. El inglés ha tenido una evolución todavía mucho más marcada que nuestro idioma castellano, mucho más rápida. Entonces, el inglés del siglo XVI, de la Biblia King James, al día de hoy, han pasado casi 500 años, el inglés se ha modernizado, pero a tal punto que lo otro no lo entiendes. Yo les digo, traten con Shakespeare. No es difícil conseguir algo de Shakespeare, aunque sea Romeo y Julieta, qué lindo, ¿no? A ver, consigan en su buscador de Google, facilito, consigan Romeo y Julieta de Shakespeare en el inglés original y un pedacito, un fragmento, y vacílense leyendo a ver qué cosa entienden. Qué difícil es. No hay más manitos levantadas. Sí, ese tema, Katia, bueno, ahora lo hemos conversado. Mira, van saliendo intereses, ¿no? De verdad, nunca hemos hecho una reunión tipo diálogo sobre la Biblia, las versiones de la Biblia que tenemos disponibles, de repente comparar una con otra. Podría ser un tema interesante para un poco más adelante, si es que se confirma el interés. Entonces, pero que sea más dialogado, no rollo. Diálogo como el que tenemos hoy día. Entonces, presentar qué Biblias tenemos en castellano. Vamos a encontrar, pucha, que más de una docena. Revisarlas y compararlas. Que yo tengo la Biblia Reina Valera,
que yo tengo la Biblia Dios habla hoy, que yo tengo la Biblia Latinoamérica, que yo tengo la Biblia de Jerusalén, que yo tengo la Biblia del pueblo de Dios, que yo tengo la Biblia eh, tal y tal y tal, que hay muchas más, ¿ah? Entonces, ¿y qué aporta? ¿En qué se distingue una de la otra? ¿Qué problema tiene alguna si es que lo tiene? Pero finalmente la conclusión a la que yo llego, y se las dije ya antes, pero lo repito, es, por cultura, qué bonito conocer esto, pero ¿qué Biblia leer? La Biblia que tú tengas, la Biblia que te guste, la Biblia con la que te sientes cómodo, la que sea, con la que te sientas cómodo, lee. El problema no es qué Biblia leo, el problema es, ¿leo la Biblia? Ese es el problema, porque la gente está más negada con la Biblia, como que le ha hecho la pelea, ¿no? Entonces, y en la Iglesia Católica viene un tema ya de casi genético, porque tenemos siglos de siglos en que la Biblia está tan lejos del pueblo creyente. Imagínense la Biblia en latín. ¿Quién sabía latín para leer la Biblia? Y recién hablamos del siglo XX con Biblias lindas en castellano. Y ahora el siglo XXI es un lujo lo que tenemos. Una oferta que se pasa de abundante, ¿no? Y es como que te gustan las manzanas. Mira, hay manzana roja, más roja, media rosadita, manzana verde. ¿Cuántas hay? Y tú dices, hay 15 variedades de manzanas, ¿cuál quieres? Eso es lo que pasa con la Biblia hoy, ¿no? Tenemos una oferta absolutamente grande. Pero ¿cuál escoger? La que te guste. Al final todas son buenas Biblias católicas, ¿no? Por ahí no hay que rayarnos, pero sí interesante el tema por cultura. Es un libro tan importante para nosotros, es la palabra de Dios, qué importante, y en la medida en que conozcamos más de cómo se escribió la Biblia, cuál es el proceso de traducción para que llegue la Biblia hasta nosotros hoy, qué versiones hay en el mercado, qué Biblia puedo comprar, qué Biblia debo leer, hay ventaja de una sobre otra. Esos temas son de cultura general, de cultura de cristianos, ¿no? Es como cuando tú tomas recién vino. Si no eres buen catador, tomas cualquier vino te pasa por la garganta, ¿no? Pero si te vas volviendo más fino, empiezas a diferenciar. Este vino es más dulce, este es más agrio, este vino, ya llegan los expertos a decir de qué cosecha, de qué año es, de qué valle, de qué lugar, de qué tipo ya, qué tipo de uva o qué mezcla de uvas. Uno dice, ¿cómo pueden saber? ¿No? Tienen un paladar exquisito, un catador. Y eso puede sucedernos con la Biblia. Empezamos leyendo cualquiera. Poco a poco nos vamos a ir refinando y vamos a ir agarrándole tanto conocimiento y tanto gusto que al final vas a empezar a decir, esta me gusta más que esta otra. Si debo tener una Biblia de cabecera, debe ser esta. Pero he leído varias y esta me encanta. En fin, y cada uno tendrá sus razones y se respetan, ¿no? Porque yo creo que nadie debe atreverse a decir esta Biblia es la que todo católico debe leer. Eso sería una barbaridad. Ni hablar. Somos libres. Somos libres. Lo primero, sí, es cerciorarnos que es una Biblia católica, autorizada por la Iglesia Católica. Después, lee nomás. Si la tienes y te gusta, léela, ¿no? Y luego te vas a ir volviendo más exquisito, ¿no? Que me gustan de marca, que me gustan así, que me gustan las páginas más doraditas, que me gusta que tenga cobertura de cuero, que me gusta que tenga esta narración más poética, que ya son finuras, ¿no? Pero el texto, de verdad que es el mismo. Es lo que yo les puedo decir como una primera conclusión personal.
La comparto, no sé si están de acuerdo. ¿Qué Biblia leer? La que tengas a la mano y te guste. Que no sea pues una Biblia de los testigos de Jehová, ¿no? Eso no vale. Eso tiene más cambios. Que no sea una Biblia mormona, eso no, pues. Pero luego no hay problema. Si es una Biblia protestante, lo peor que te va a pasar es que en un momento digan, vamos a estudiar el libro de sabiduría. Pucha, no está. ¿Y por qué no está? Porque es Biblia protestante y ese libro lo excluyeron. Eso es lo peor que puede pasar. Pero luego, vamos a leer la carta de Pablo, el Evangelio, el libro de Isaías, y te encuentres diferencias. No hay diferencias, les digo. Y se los digo con seguridad. Yo trabajo al paralelo con Biblias católicas y protestantes y no tengo ningún problema. Ningún problema. Y recuerdo al padre Ciro que en clase decía, si tienes la Biblia Reina Valera, léela, es Biblia. Claro, la cosa es que la leas. Pero así, Léela, es Biblia, decía. el día, el día que pueda me compraré la de Jerusalén. Mucha, muy cara. Entonces no leo nada. No, lee tu Reina Valera, lee tu Biblia latinoamericana. Esa que tenían tus hijitos en el colegio, que está medio rotita. No importa, lee, Bonita. pero lee la Biblia, ¿no? El tema es leer la Biblia, no seamos malos. No busquemos excusas. No, no la leo porque no la tengo. Oye, ¿qué Biblia tienes en tu casa? Cuando te casaste te regalaron una Biblia que era traducción de la Vulgata Latina. Lee esa. Te digo, todo vale. La cosa es leer la Biblia. Hermano Pablo, Cari está pidiendo la palabra. Adelante, Cari. No, solamente una anécdota. Más o menos cuando tenía, creo que 10, 12 años, no sé cómo, llegó a mi casa y especialmente a mi presencia una Biblia, me acuerdo que era tapa negra y las hojas rojas, y, y a mí siempre me han encantado los mapas, y me di cuenta que era una Biblia, y comenzaba a revisar los mapas, y no sé cómo, quién me dijo, no, esa Biblia es el testigo de Jehová, no sé quién me lo dijo. Ya después, cuando ya crecí, unos 3 años más, y yo no sabía que estaba haciendo algo malo, o sea, yo no entendía muy bien eso en la adolescencia, pero lo único que hice, bueno, para evitar problemas, le quité todos los mapas a esa Biblia, que me dijeron que no la tocara, y creo que ahorita recuerdo eso porque después ya revisé en el colegio, en la secundaria, la Biblia roja, ¿no? Latinoamérica, y no tenía figuritas y mapas como tenía la otra, ¿no? Me acabo de acordar esa expectativa que yo tenía de una Biblia que tuviera mapas, ¿no? Y recuerdo que por ahí lo saqué de la Biblia de los Testigos de Jehová, la saqué como 5 o 6 mapas, y por ahí los tengo, ¿no? Y, y bueno, hasta ahora, bueno, no he tenido la oportunidad de tener una Biblia con esos gráficos, ¿no? Que sea católica, pero sí me llamó la atención y no sé por qué me hicieron sentir mal porque estaba como que estaba haciendo algo malo. Yo no tenía mucha conciencia de eso todavía, ¿no? A los 10 12 años. Claro, claro, Karim, qué bonito lo que compartes. Pero al final de cuentas, les digo, en el caso de la Biblia del Testigo de Jehová, el problema es que no está mal traducida, no son errores, son a propósito. Cambian las cosas a propósito. Eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso. No es una traducción, bueno, es una traducción un poquito diferente. No, ahí hay tendencia, hay mala fe. Cuando dice, al principio era el verbo, y el verbo era, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era un Dios. ¿Cómo Jesús es Dios o es un Dios? Bien delicados. Por eso es mejor cuando tengas una Biblia de esas, devuélvela, no la recibas, bótala. No es hacer nada malo, porque es una Biblia mala, no es buena. La Biblia de los mormones tampoco es recomendable, pero las Biblias protestantes, normal. Católicas, mucho mejor. Algún día vamos a hacer, Katia, una reunión del tema Biblias, ¿no? ¿Qué Biblias hay? Mostramos, comparamos. Atilio va a contribuir porque tiene un montón también. No te iba a decir, Atilio, ¿cuántas tendrá? Pucha, tiene Yo como, solo tengo dos.
Aquí lo tiene con Creo que hay competencia contigo, Manuel Pablo. ¿Ah? 15 nomás. Que me gusta leer, bueno, me gusta leer bastante y ahora que tengo más tiempo he encontrado el gusto, ¿no? Muy bien, Atilio, muy bien. Lindo es, sí. Hermanos, nos ha ganado el tiempo y Sí, te hemos iba a decir. avanzado solamente el capítulo 4. El martes pasado hicimos solo el capítulo 3, ahora solo el 4. Bueno, pero vamos avanzando. Y el siguiente que viene vamos a hablar de las viudas. Ese será el siguiente. Sí. Estamos yendo de capítulo en capítulo, Manuel Pablo. Es que hay bastante participación, lo cual es lindo, ¿no? Claro, A mí me encanta que haya participación. es, Me da sentido, si no, casi como, ¿para qué nos reunimos? Pero qué lindo. Yo les agradezco sí, mucho su interés. yo siento mucho no haber participado la semana pasada, estuve en Trujillo y tuve una reunión que no pude, impostergable, ¿no? Entonces me fue imposible, pero hoy día he escuchado la grabación y la verdad que siento muchísimo no haber participado porque me hubiera gustado intervenir acerca de tantos temas tan actuales que se trataron la semana pasada. Claro, qué lindo, Guillermo. Y siempre hay oportunidad, siempre hay. Porque los temas se vuelven a tocar, aparecen de nuevo. Bueno, hermanos, vamos a parar acá.